Santa Teresa de Jesús, cuyo nombre era Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, nació un 28 de marzo de 1515 en Ávila, o Gota-Rendura, en España. Falleció un 15 de octubre del año 1582 a los 67 años de edad en Alba de Tormes, España. Aunque generalmente usó el nombre de Teresa de Ahumada hasta que comenzó la Reforma, cambiando entonces su nombre por Teresa de Jesús. Fue llamada así por su abuela, Teresa de Cuevas, aunque en aquel entonces no había ninguna santa con ese nombre. El padre era Alonso Sánchez de Cepeda, hijodalgo afuero de España, que se encontraba en las suertes de los fielazgos en la cuadrilla de Blasco Jimeno, o de San Juan, en la ciudad de Ávila. Hijo de Juan Sánchez de Toledo, de origen judío. Juan Sánchez fue un rico comerciante de paños y sederías. En 1469 se casó con Inés de Cepeda, nacida en Tordesillas. Juan Sánchez se instaló con toda su familia en Ávila en 1493. No obstante, continuó viajando habitualmente a Toledo y también a Salamanca, donde tenía negocios con Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago de Compostela. Puso una tienda de telas en la calle Endrino de Toledo. También se dedicó a recaudar impuestos para la Hacienda Real, la municipalidad y las autoridades eclesiásticas. Compró tierras en Ortigosa y en Riolmar, en el municipio de Manjabálago. Después del año 1500 abandonó sus negocios de mercader para pasar a vivir de la agricultura. Posteriormente pudo obtener el reconocimiento de hidalguía con ejecutoria, presentando pleito ante la Real Cancillería de la Ciudad Real. Tuvo de hijos a Pero, Alonso, Ruy y Francisco. Estos se ocupaban de asuntos fiscales y explotaciones agrícolas. Se casaron con hijas de notables e incluso de regidores. Alfonso Sánchez de Cepeda se casó 2 veces. En 1505 se casó con Catalina del Peso y Henao. Entonces tenía bastantes recursos económicos y pudo regalarle joyas. Todos los hijos varones fueron militares. Teresa nació hacia las 5 de la mañana, un miércoles 28 de marzo de 1515. Suele considerarse que nació en la ciudad de Ávila, pero es posible que naciese en la casa de campo del municipio de Gota-Rendura, en la provincia de Ávila. En cualquier caso, fue bautizada en la iglesia de San Juan, de la ciudad de Ávila. Sus padrinos fueron María del Águila, hija de Francisco Pajares, un amigo de la familia, y Vela Núñez, que tal vez fuese familia de Blasco Núñez Vela, primer virrey de Perú. Según relata la propia Teresa de Jesús en los escritos destinados a su confesor y reunidos en el libro La vida de Santa Teresa de Jesús, desde sus primeros años mostró una imaginación vehemente y apasionada. Su padre era aficionado a la lectura, tenía algunos romanceros. Esta lectura y las prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa, con 6 o 7 años de edad. Comenzó a traer galas y desear contentar en parecer bien un mucho cuidado de sus manos, su cabello y los olores. Todas las vanidades que esto podía tener eran hartas, por ser muy curiosa. Tenía primos hermanos algunos, eran casi de su edad, así lo dice ella en su relato. Andaban siempre juntos y tenían gran amor, y en todas las cosas estaban felices. También le gustaban las vidas de los santos, le impresionaba mucho el heroísmo de los que preferían morir antes de renegar de la fe. También meditaba mucho sobre el infierno y el paraíso. Con su hermano Rodrigo, 2 años mayor que ella, repetía las palabras: para siempre, 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 siempre. Su padre era un hombre con mucha fe, muy ilustrado y amante de la lectura, que enseñaba también esas costumbres a sus hijos.
Teresa perdió a su madre en noviembre de 1528, cuando tenía 13 o 14 años. Ella le pidió a la Virgen María que fuese su madre. A partir de entonces, luego de ese trauma familiar, sus hermanos emprendieron uno u otro camino a las Indias Occidentales, sin poder permanecer ninguno en el hogar familiar. Entre el 4 de mayo y septiembre de 1531, la emperatriz Isabel, esposa de Carlos I, y su hijo Felipe estuvieron en Ávila. Iban acompañados del duque de Gandía y Francisco de Borja, que luego fue uno de los principales santos jesuitas. Tuvieron también festejos durante todo el verano. Una mujer de Ávila llamada Mencia López obtuvo la bula del Papa II, autorizándola a fundar el convento de Nuestra Señora de Gracia. Así fue como se fundó el convento, al cual llegó Teresa. Afectada por una enfermedad de la que se tenían escasas referencias, Teresa tuvo que ir a su casa. Luego se marchó a la casa de campo de su hermana María. Asimismo fue cuando trató de curar muchas de sus enfermedades. De retorno a su hogar paterno, ofició como ama de casa durante 3 años. Informó a su padre que tenía que ser monja. En recia oposición, su padre confesó que no lo consentiría. Por su personalidad, ella estaba convencida y nunca dejó atrás su decisión. Teresa convenció a su hermano Juan de Ahumada para irse con ella a iniciar una vida religiosa. En noviembre de 1535 entró como postulante en el convento de la Encarnación en Ávila, y Juan de Ahumada se fue a un convento dominico. Unas horas después, el padre logró traerse de vuelta a Juan. Las carmelitas son una orden religiosa de vida contemplativa fundada a mediados del siglo XII en Tierra Santa, en el Monte Carmelo. La Virgen del Carmen se caracteriza por su escapulario y es patrona de los marineros. En este convento de carmelitas de Ávila, fundado en 1512, a la decisión de Teresa, se pudo contribuir allí a tener muchas fundaciones y donativos. Los médicos de Ávila eran incapaces de curar a Teresa, y Alonso Sánchez le hablaron de una curandera que obraba prodigios en Bécedas, provincia de Ávila. En otoño de 1538 decidió llevarla ahí. Se organizó un pequeño grupo para acompañarla en el viaje. Su padre, una monja del convento de la Encarnación y algunos amigos. Se detuvieron en Ortigosa, donde su tío Pedro de Cepeda le obsequió el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, que enseñaba la oración de recogimiento, y fue de gran provecho para ella. De camino a Bécedas le informaron de que la curandera no atendía en invierno, porque utilizaba plantas que solamente estaban en primavera. Decidieron esperar hasta la primavera en 1539 en la casa de campo de su hermana, María. Fue un periodo de libertad espiritual sin la disciplina del convento, en el que alcanzó la oración de quietud e incluso de unión, además de convencerse de que la oración no podía programarse al margen de una persona y sus necesidades. En 1539 el grupo salió para Bécedas. Hicieron escala en Piedrahíta, donde Teresa y Juana Suárez pasaron la noche en el Carmelo de aquel lugar. Al día siguiente cruzaron el río Tormes, en el municipio de El Barco de Ávila. Al llegar a Bécedas, Teresa se hospedó en una posada, donde pasaría 3 meses. Allí entabló amistad con el sacerdote Pedro Hernández, más instruido que la mayoría de sacerdotes del pueblo. Sin embargo, este era concubinario, ya que mantenía relación con una mujer. Esta le obligaba a llevar un amuleto de cobre para tenerlo bajo sujeción. Teresa logró convencerlo para que le entregase el amuleto y lo tiró al arroyo. El cura rompió con su amante, aunque falleció un año después. La curandera comenzó a someterla a una purga diaria durante un mes con varios tipos de hierbas y también pociones hechas de diferentes elementos. Ya no era capaz de tenerse en pie ni de comer nada sólido. En julio de 1539
Su padre la llevó a Ávila. Alonso recurrió de nuevo a médicos, sin resultado alguno. Pensaron que era tuberculosis. Sufrió un ataque repentino y violento. Su enfermedad, una serie de convulsiones seguidas de pérdida de conocimiento, en donde le dieron la extrema unción y luego pensaron que estaba muerta. Pusieron un espejo junto a su boca y no había vaho. Le pusieron cera en los oídos para evitar que tras la muerte estos permanecieran entreabiertos. La envolvieron en un sudario y pusieron un crespón fúnebre en la puerta de su casa. Oficiaron la misa de difuntos en su honor, probablemente en el convento de los frailes carmelitas de San Pablo de la Moraleja, donde su tío Lorenzo de Cepeda era sacerdote. También cavaron su tumba. Su padre decidió esperar varios días antes de enterrarla. Un par de días después, cuando su hermano Lorenzo estaba junto al lecho de Teresa, ésta recuperó el conocimiento. Le quitaron la cera de los ojos. Se había tratado de un coma profundo de nivel 3, que duró 4 días. Después de esto, solamente podía mover un dedo. Para cambiarla de postura, 2 personas movían la sábana donde yacía. Esta manipulación le acarreaba enormes dolores. Tenía la boca seca, porque la había mordido muchas veces la lengua. Durante un tiempo no pudo comer ni beber. Esta fue la experiencia más fuerte que tuvo en su juventud. La quedaría marcada para toda su vida. Padecía continuamente fiebres, catarros, migrañas, con dolores de garganta, hígado, estómago y riñones. En sus propias palabras, con un miedo a la muerte que solo desapareció con la gracia mística. Teresa fue como encontró la paz interior y dice que vio a un ángel junto a ella. No era grande sino pequeño, hermoso, muy hermoso, el rostro tan encendido que parecía que los ángeles estaban ahí, que la abrazaban, la acompañaban y estaban con ella. Era tan grande el dolor que sentía en su cuerpo, que al ver a los ángeles desapareció. Ese acontecimiento, también conocido como el éxtasis de Santa Teresa, ha tenido una gran relevancia de la devoción y el arte católico. El Papa Benedicto XIII estableció el 26 de marzo de 1726 como la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa, el día 25 de agosto. Santa Teresa de Jesús hizo muchos milagros que, según continuamente, ha seguido haciendo desde que falleció, produciendo un aroma de rosas alrededor de la persona a la que ella ayuda. Santa Teresa de Jesús es nombrada doctora de la Iglesia. Algunos de sus escritos originales son conservados como reliquias. Cuando se fundó el convento de las Carmelitas Descalzas en Lima, Perú, en 1643, se donó una carta de Santa Teresa que fue conservada como reliquia. Se trata de la carta escrita en Sevilla el 28 de agosto de 1575 y dirigida a la priora del convento de Valladolid, María Bautista. En el convento de Carmelitas Descalzas, en Madrid, hay una copia de un manuscrito original de Camino de Perfección del siglo XVI, con anotaciones de la propia Santa Teresa. Se cree que el documento lo trajo la propia María de San Jerónimo en 1591, que había sido fundado por San Juan de la Cruz y aún de Juan de Jesús en 1586. En 1595 pasó al convento de Carmelitas de Ocaña. De ahí pasó al Real Convento de Santa Teresa en Madrid, fundado en 1683. El segundo manuscrito que hizo Santa Teresa de Jesús, Camino a la Perfección, se encuentra en el convento de la Concepción del Carmen en Valladolid, y en el convento de San José de Toledo se conserva una copia con anotaciones del Camino de Perfección y varias cartas de Santa Teresa. El convento de San José de Sevilla conserva el manuscrito original de las moradas del castillo interior, que fue donado al convento por el mercader Pedro Cerezo Pardo, protector de las Carmelitas Descalzas, en 1617. Este convento también conserva 9 cartas de Santa Teresa.
Hay algunos retratos donde se describen sus características físicas. Es una copia fiel de cómo ella era cuando tenía 61 años. El que propuso que se hiciera este retrato fue Fray Jerónimo de la Madre de Dios en 1909, y el retrato fue objeto de un breve estudio por los historiadores. Según este estudio, la paloma, la cinta con la inscripción y el resto del fondo del cuadro son posteriores y probablemente no son de Fran Juan de la Miseria. La priora del convento de Sevilla, María de José, describe del siguiente modo: era una santa de mediana estatura, antes grande que pequeña, tuvo en su mocedad fama de muy hermosa, y hasta en su última edad mostraba serlo. Su rostro no era común sino extraordinario, y de suerte que no se puede decir redondo ni aguileño. Los tercios de él iguales, la frente ancha e igual y muy hermosa, las cejas de color rubio oscuro, con poca semejanza de negro, anchas y algo arqueadas. Ojos negros, vivos y redondos, no muy grandes. La nariz redonda y en derecho de los lagrimales para arriba disminuida hasta igualar con las cejas, formando un apacible entrecejo. La punta redonda y un poco inclinada para abajo, las ventanas arqueaditas y pequeñas, y toda ella no muy desviada del rostro. Mal se puede con la pluma pintar la perfección que en todo tenía. La boca, de muy buen ancho, el labio de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y poco caído, de muy linda gracia y color. Y así la tenía en el rostro, que con un ser ya de edad y de muchas enfermedades, daba gran contento mirarla y oírla, porque era muy apacible y graciosa en todas sus palabras y acciones. Era gruesa más que delgada, y en todo bien proporcionada. Tenía muy lindas manos, aunque pequeñas. En el rostro al lado izquierdo tenía 3 lunares levantados como verrugas pequeñas. En derecho uno de otros, comenzando desde abajo a la boca, el mayor era, y el otro entre la boca y la nariz. El último en la nariz, más cerca de abajo que de arriba. Era en todo perfecta, como se ve por el retrato al natural, sacó Fray de la Miseria. Este es el relato hecho por María de José de cómo era Santa Teresa de Jesús físicamente. Su conventor fue el jesuita Francisco de Ribera, carmelita descalzo. Santa Teresa de Jesús fue una gran santa que sigue haciendo milagros hoy en día. Santa Teresa de Jesús murió un 4 de octubre a las 9 de la noche en 1582. El cuerpo, que no se embalsamó, fue envuelto en una tela bordada con oro, regalo de los duques de Alba, y puesto en un ataúd de madera. El ataúd estuvo expuesto en la capilla del convento de la Anunciación hasta la misa funeral, que se celebró según el nuevo calendario el 15 de octubre. La patrona del convento, Teresa Lais, la priora, Antonio de Jesús y los duques de Alba decidieron que el cuerpo de la santa de gran valor se quedase ahí y apresuraron el entierro. Un albañil y un carpintero realizaron un nicho en un muro que separa la capilla del coro de las religiosas y fue enterrada el día 15 de octubre. Pusieron tierra y piedras en el nicho, presionaron la argamasa y rompieron la tapa del ataúd. Las monjas protestaron porque se le enterrase así, pero sus protestas fueron inútiles. 9 meses después, en julio de 1583, llegó el entonces provincial Jerónimo de la Madre de Dios. Con la ayuda del carmelita descalzo Cristóbal de San Alberto y las monjas del convento, que querían ver el cuerpo de la santa, fueron a exhumarlo. Empezaron el 4 de julio y tardaron 4 días en retirar las piedras que lo cubrían. Pensaron que el cuerpo no se había descompuesto, porque de la sepultura provenía un suave olor a rosas. Al abrir el ataúd, descubrieron que el cuerpo estaba intacto, como si acabasen de enterrarla. Para disponer de las reliquias, Jerónimo cortó la mano izquierda y el dedo meñique, envolvió la mano en un pañuelo y luego en papel, la metió en un cofre y se la dio a las carmelitas descalzas de Ávila. Jerónimo se quedó con el dedo meñique.
Dijo que desde que lo tuvo no padeció ninguna enfermedad. En 1593, durante un viaje de Mesina a Roma, fue capturado por un corsario musulmán, que les quitaron la reliquia. Permanecieron cautivos en Túnez durante 2 años y lograron que se les devolviese la reliquia con el pago de 20 reales y sortijas de oro. Tras la exhumación, las monjas quitaron la tierra, lavaron el cuerpo y le pusieron ropa nueva. La pusieron en un arca fácil de abrir, en el coro, para exponerla en ocasiones especiales. Álvaro de Mendoza quiso financiar una capilla en el convento de San José de Ávila y poner ahí 2 tumbas, una para Santa Teresa y otra para él. Envolvieron el cuerpo de la santa en un sayay, lo metieron sobre una mula entre 2 pacas de paja y lo llevaron a Ávila. En el convento de San José, las monjas pusieron el cuerpo en la sala capitular, con unas cortinas que permitían mostrarlo y ocultarlo. Luego mandaron hacer un arca para el cuerpo. Estaba envuelta por dentro de tafetán violeta y por fuera de terciopelo negro con adornos de oro y seda. Había un escudo de oro y de plata, uno de los símbolos de la orden, otro con el nombre de Jesús. También tenía una tela en la que estaba bordado Madre Teresa de Jesús. En Ávila se interpretó como un milagro el agradable olor que desprendía el cuerpo de Teresa de rosas, como si hubiera roto un perfume. Piden que vengan teólogos a determinar eso. El 31 de diciembre de 1585 llegaron de Madrid Fray Diego de Yepes, prior del convento de los Jerónimos, licenciado de Laguna, el consejero del Estado. Algunos más felicitaron al obispo de Ávila, Pedro Fernández de Termiño, por tener en su ciudad el cuerpo de la Santa Milagrosa. Al día siguiente, el 1 de enero de 1586, un grupo de 20 personas, entre las que estaba el obispo, los altos funcionarios y médicos, determinaron que el cuerpo fue llevado a la galería de la entrada. Los médicos lo examinaron y comprobaron que desprendía olor a rosas. Aunque había pasado 3 años, no había sufrido ninguna descomposición. Certificaron el milagro, porque el cuerpo no había sido embalsamado, ni tenía bálsamos parecidos. Cuando los carmelitas descalzos se llevaron el cuerpo al convento de la Anunciación, no estaban en Alba de Tormes ni entonces el duque Antonio de Toledo ni su tío. Entonces el cuerpo fue trasladado de nuevo a Alba en agosto. Fue instalado en el coro interior del convento con la presencia del duque. El cuerpo fue examinado otra vez el 25 de marzo de 1588 a petición del obispo de Salamanca, Jerónimo Manrique. El brazo, envuelto en un paño que iba cambiando y se entregaba a los visitantes como objeto de devoción, era una reliquia que hizo grandes milagros. En 1588 unos médicos le extrajeron el corazón, que se encuentra en un relicario en Alba de Tormes. El sepulcro de Santa Teresa está custodiado por 9 llaves, que están en posesión de la Casa de Alba. Se elevó un sepulcro en 1598, en donde se dice que estaba incorrupto su cuerpo. Así, tras varios sucesos, el cuerpo de Santa Teresa de Jesús, en la actualidad, se encuentra en el convento de San José de Ávila. Tiene una clavícula y el convento de la Santa tiene un dedo anular. Así como también en 1614, el año de su beatificación, se mandó a Roma el pie derecho, que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Scala. En la Basílica de San Pancracio en Roma hay un trozo de la mandíbula superior. La Catedral de Santiago de Compostela tiene muelas como reliquia. También tiene muelas de la Santa un convento de Puebla de Zaragoza, en México. El convento de San José de Toledo tiene un relicario con una muela. El convento de San José de Sevilla conserva como reliquias parte de un dedo y una costilla. También tiene una reliquia de la Santa Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, provincia de Sevilla. Y el Museo Lázaro Galdiano de Madrid
Conserva un busto de Santa Teresa con un relicario. Hay un dedo de la santa en Sanlúcar de Barrameda y otro en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en París. Santa Teresa de Jesús, hoy en día, hace milagros. La famosa frase de Santa Teresa de Jesús es: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Soy María Teresa Abrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones, ahí donde tú te encuentres. Santa Teresa de Jesús.